Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el expresidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, el licenciado Manuel Cabrera. Muchísimas gracias, don Manuel, por el gran honor de estar con nosotros aquí en Esferas de Poder. Gracias a ti, Federico, por tenerme presente cada cierto tiempo para venir a conversar contigo sobre tópicos que competen al interés del país, y como tú sabes, yo siempre estoy dispuesto a colaborar y dar mi opinión en los aspectos que tengan que ver con el desenvolvimiento de nuestra patria. Y de verdad que te agradezco, que también me da la oportunidad de mantener cierta vigencia, que obviamente ya como no tengo las posiciones que tenías antes, pues no tengo la misma oportunidad de tener este contacto con la población y dar mis opiniones sobre los temas de actualidad. A propósito de eso y de ambiente, don Manuel, está un tema que ha sido un foco de atención luego de las elecciones del 15 de mayo. Quisiéramos comenzar con usted sobre su valoración acerca del proceso electoral y sus resultados. Mira, diferente a como están planteando los políticos que no fueron beneficiados con el voto de la gran mayoría de la población, yo considero que las elecciones fueron muy buenas, en la opinión de los observadores internacionales que estuvieron presentes ahí en las elecciones, aun cuando algunos han planteado algunas situaciones que deben ser corregidas, lo cual era de esperarse dada la complejidad de estas elecciones, y que hicieron recomendaciones. En ningún caso yo vi que se planteara la problemática que están planteando ahora mismo los partidos opositores, pero también te puedo hablar de lo que yo vi en la mesa donde yo voté y el reporte que me han dado amigos que votaron en diferentes mesas de la circunscripción 2 donde yo vivo. Fue ejemplar el comportamiento de la ciudadanía, no hubo ningún tipo de inconveniente. Yo fui a votar y a mí me tomó menos de 5 minutos todo el proceso. Yo diría que tal vez unos 3 minutos. Yo completé todo el proceso sin ningún inconveniente. Luego volví con mi esposa, luego más tarde, y fue exactamente lo mismo. De modo que yo creo que el proceso en sí fue un ejemplo de comportamiento o de buena ciudadanía en términos de ver el comportamiento de los ciudadanos. Y hasta donde lo demuestra el seguimiento de las noticias escritas y de medios de comunicación visuales, durante el proceso no se planteó mayores problemas. Se plantearon problemas menores que siempre se han planteado. Yo diría que en estas elecciones, aún a pesar de las complejidades y la dimensión que tuvieron estas elecciones, yo diría que hubo también menos problemas durante el proceso que lo que hubo en elecciones anteriores. Sin embargo, don Manuel, ese comportamiento, esa expresión cívica ciudadana tuvo un contraste con los resultados postelectorales y las reacciones de sectores políticos que entienden que hubo irregularidades, que se le despojó de sus posiciones a pesar del distanciamiento a nivel de resultados electorales, y que ha originado algunas manifestaciones acompañadas de desórdenes y amenazas. Mira, Federico, a pesar de mi edad, de los años y la experiencia que tengo ya del ejercicio democrático en nuestro país, yo no entiendo, y lamentablemente esta actitud de los políticos es una de las cosas que critico o considero que son negativas del ejercicio de la democracia, porque la democracia, obviamente, este sistema que todos queremos, que adoptamos como el que creemos más apropiado para vivir en una sociedad civilizada, permite que estas cosas sucedan, donde personas
se niegan a aceptar lo que es la esencia de la democracia. En la democracia se pierde y se gana, y unos pierden y otros ganan. Ahora, lo que estamos viendo, para mí, eso es una aberración. Personas que han perdido, y han perdido legítimamente, por unas diferencias abismales, que estén ahora planteando como si quisieran que las elecciones fueran anuladas. ¿Para buscar qué? No lo entiendo. Personas muchos de ellos que gozan de mi aprecio, porque conozco a algunos de ellos y son personas que yo creo que son personas serias y honestas, pero están tomando una actitud sin medir las consecuencias. Personas que tienen credibilidad en la población y que tienen seguidores de todos los niveles culturales. Tienen seguidores donde creen que lo que ellos dicen es la verdad. Y eso entonces, creen esos seguidores, los autoriza a tomar cualquier acto de beligerancia o llegar a exaltarse por encima con unos umbrales de paciencia y de actitud que lo pueden exaltar o pueden violarlo en cualquier momento y tomar acciones como las que han sucedido. Hemos tenido después de las elecciones, creo que durante las elecciones hubo un caso de 2 muertos, pero ya vamos por 6 muertos, que se deben precisamente a esa exacerbación que están llevando estos líderes a una población que entonces toma este tipo de actitudes antisociales que tienen como consecuencia la pérdida de vidas humanas y otros tipos de desórdenes que todavía ni siquiera conocemos cuál es su dimensión y que de seguir así pudiera degenerar en más pérdida de vidas. Y por tanto, yo llamo a estos personas que participaron en este proceso que paren ya este tipo de actitudes, porque están creándole un desasosiego a la población. Una población que en su gran mayoría votamos honestamente por lo que creímos. Yo fui una persona que voté porque yo creía o creí que merecía mi voto independientemente del partido en que estuviera. Yo afortunadamente no pertenezco a ningún partido, pero sí tengo simpatías por los candidatos que han estado terciando en las últimas elecciones del Partido de Liberación Dominicana, porque creo que es un partido que ha hecho una buena labor y especialmente en este caso el presidente Danilo Medina es una persona que goza de mi simpatía, que creo que ha hecho una labor extraordinaria de ejercicio de la presidencia, que ha tomado una serie de acciones que en el futuro vamos a reconocer, aún lo que hoy no la reconocen, que eran las acciones que había que tomar para encauzar este país hacia mejores condiciones de vida. Entonces, no lo entiendo y vuelvo y reitero mi petición, humilde petición, porque no es verdad que ante las peticiones de personas que ocupan posiciones importantísimas en todos los niveles de la sociedad, que le han estado pidiendo, incluyendo los obispos, el presidente del CONEP, el presidente de todas las asociaciones empresariales del país, han estado pidiéndole a estos señores que dispongan estas acciones y que si tienen reclamos, acudan a los medios legales o los medios que las leyes permiten, que todos lo vamos a apoyar. Y si tienen razón, vamos a apoyarlos en sus reclamos, pero que usen los medios legales para hacerlo, porque entonces tendríamos que aceptar, o ellos lo que están propiciando es que se siga dando en el futuro y que la población cada vez más tienda a preservar en el poder el Partido de la Liberación Dominicana, porque con estas actitudes lo que están demostrando que ellos son los que no están en capacidad de tener posiciones de poder. Entonces se están propiciando algo, todo lo contrario de lo que ellos quieren lograr, que es que deje de haber una hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana, que yo creo que sí debe modificarse en el tiempo. Yo creo que debe haber alternabilidad en el poder, pero también estamos en un sistema de partidos políticos y los partidos políticos son representantes de la sociedad, de los ciudadanos.
Yo no conozco ningún caso donde un partido político haya dicho, me retiro para que gane mi oposición. Yo no conozco ningún caso. De modo que aquí queremos propiciar también y criticar que un partido luche por controlar todos los poderes del Estado. Personalmente, yo soy partidario de que haya un equilibrio en el uso. A mí me encantan los Estados Unidos. En los Estados Unidos, usualmente la población elige un presidente y al mismo tiempo eligen senadores y diputados de partidos opositores. Y ahora mismo hemos visto que el presidente Obama ha gobernado los 4 años con una Cámara Legislativa opositoras. Con un Congreso republicano. Con un Congreso republicano. Sí. Y si no, un Congreso muy parejo, exacto, donde las decisiones tienen que ser consensuadas para entonces, ese es el sistema, eso es lo que yo preferiría. Pero eso no es lo común en nuestra querida América Latina. En nuestra querida América Latina, lo normal es que haya un partido y que ese partido trate de controlar todos los poderes para, según ellos, poder hacer las acciones que ellos quieren implementar o que se les facilite implementar sus programas de gobierno. Don Manuel, entonces se puede deducir en sus expresiones que esos partidos quieren vulnerar el sistema democrático que se ha expresado en las urnas a cambio de algunos candidatos que tienen una distancia abismal de otros, quieran realizar otro proceso electoral para buscar que se imponga su voluntad. Mira, yo creo que eso es una tontería. Es decir, el ellos pretender que se viole lo que ha sido la voluntad mayoritaria de este pueblo, o por lo menos en lo que yo he visto, en lo que yo puedo, porque esa es otra cosa que ellos tienen que tomar en cuenta. Ellos le están diciendo a los ciudadanos que votamos, que somos la mayoría, y que votamos por el presidente Danilo Medina, que nosotros estamos equivocados. O pon tú en el caso de un caso que yo conozco, el senador José Rafael Vargas de Moca, de mi provincia, que sacó 68% de los votos. Ellos le están diciendo a los ciudadanos de la provincia de Espaillat que ellos estuvieron errados a votar tan mayoritariamente por José Rafael Vargas. Un senador que a mí me consta, porque yo soy presidente hace 1 año y pico de la Asociación de Mocanos Residentes en Santo Domingo, a mí me consta, y yo lo considero el mejor senador que tiene este país, y lo digo públicamente, porque conozco su obra, porque se ha pasado los 6 años últimos y los anteriores que tuvo haciendo una labor extraordinaria de servicio social a ese pueblo, atendiendo, pendiente y presente en todas las actividades que tiene que ver con los mocanos. Entonces, le van a decir ahora a los que votaron por José Rafael Vargas, en su mayoría la población de Moca, que están equivocados. Entonces, ¿cuál, a juicio del sector empresarial que se ha expresado y que fue al Palacio Nacional a expresar su posición al presidente Danilo Medina y que también acudió a las oficinas del candidato del PRM, Luis Abinader, a felicitarlo por el logro obtenido y por perfilarse como uno de los principales líderes de la oposición? Así es, y ellos deberían ponerle atención, porque los empresarios no tienen intereses particulares de tipo partidario. Los empresarios lo que queremos en este momento, y creo que reflejo la opinión que a ellos han expresado ya, es que ya el país se tranquilice para que podamos seguir adelante, porque todo esto está afectando las actividades de los empresarios, y especialmente puede crear preocupación en los inversores extranjeros que no han distinguido y que han visto en República Dominicana como uno de los sitios más atractivos para venir a hacer sus inversiones, y todos sabemos el gran atractivo que aparentemente, por las acciones que hemos estado viendo en los últimos años, tiene República Dominicana para los inversores extranjeros. Entonces, eso es importante para el desarrollo nuestro. Es importante que vengan inversores orientales a poner fábricas en República Dominicana para tener un acceso más fácil
al mercado norteamericano, como estamos viendo recientemente. República Dominicana, por ejemplo, se ha convertido nuevamente en uno de los grandes productores de calzado en el mundo, inclusive con varios proyectos recientes de inversores de Occidente, de Asia, que están poniendo sus proyectos acá, y que era una de las grandes expectativas del acuerdo de libre comercio, que era que atraer inversores de otra parte del mundo que vinieran a poner sus plantas aquí para exportar al mercado norteamericano, al mercado caribeño, que es un mercado de mucho poder adquisitivo, y eso se está comenzando a visualizar, pero estas acciones no contribuyen a que ese proceso se siga fortaleciendo y expandiendo. Y bueno, por eso es lo que todas las asociaciones empresariales, sin distinción, han estado planteándole y pidiéndole a estos señores de la oposición ante una actitud que ninguno entendemos. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el expresidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, el licenciado Manuel Cabrera. Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, el licenciado Manuel Cabrera. Don Manuel, al parecer este ha sido un proceso en donde las encuestas se han reafirmado acerca de su legitimidad, de su puntualidad y su acierto. Casi todas las encuestas reconocidas en el país tuvieron un acierto muy importante en términos de la percepción de la ciudadanía o de la intención del voto de la ciudadanía. Sin embargo, entonces, frente a estos elementos que ratificó frente a políticos que denostaban las encuestas, que estaban equivocados, también concomitantemente con eso, se confrontan entonces una reacción distinta y adversa acerca de esa realidad que fue plasmada previamente por los muestreos que se hicieron. Correctamente, el planteamiento que tú acabas de hacer delegitimiza esos reclamos, porque ciertamente nunca había visto yo tanta precisión en las previsiones de las encuestas. Todas las encuestas dieron casi el promedio de las 5 encuestas internacionales, reconocidas internacionalmente, que hacen encuestas en todas partes del mundo, y que en particular las que fueron contratadas por los medios de comunicación que hacen este tipo de contrataciones, y esas encuestas son hechas para esos medios de comunicación, tuvieron una precisión impresionante, por debajo de los márgenes de error que ellos mismos plantean, que es del 3 al 5%. Estuvieron casi en los números que fue resultado, por lo menos en la encuesta presidencial. Y en muchos casos también en las encuestas, en los resultados de Santo Domingo, que algunas de ellas lo midieron en forma aislada, porque obviamente no lo hicieron en toda la provincia, pero en la provincia que lo hicieron, que creo que fue Santo Domingo y en Santiago algunas, fueron bastante precisos también, o cercanos los resultados con relación a lo que ellos predijeron que iba a suceder. Entonces, plantear ahora que esas encuestas fueron compradas, que esa encuesta, óyeme, eso es una aberración, eso es el tipo de cosas que yo no entiendo, cómo estos políticos comienzan a plantear para denostar encuestas que todo el mundo, a que todos le tenemos respeto, pero que además pronosticaron desde 3 o 4 meses antes que eso iban a ser los resultados. Las únicas encuestas que no fueron cercanas son las que ellas mismas se anularon, porque cuando una encuesta contratada por Diario Libre, por ejemplo, que creo que es la Greenberg, decía que estaba el presidente Danilo Medina con 60 y el otro con 30, venía una encuesta contratada de los partidos y decía que era 45 Danilo Medina y el otro 42. Entonces, esas son las que perdieron legitimidad, porque obviamente se ve claramente que estaban dando resultados
que no eran los resultados correctos de los que ellos mismos posiblemente habían obtenido en sus encuestas. Igualmente, te planteo, ¿por qué no dicen entonces qué pasa con la elección que hubo de casos como Farideh Raful del PRM, el caso de David Collado, que fueron votaciones fuera de serie y que sobrepasaron las expectativas mismas que tenía la población? Por el caso de Farideh Raful resultó ser la diputada más votada en su circunscripción, con mucho más votos de lo que se había previsto que iba a sacar. Y David Collado obviamente rompió todas las expectativas, aunque ya las encuestas de las últimas semanas lo ponían muy cercano y con una proyección que era aceleradísima con relación a las primeras encuestas o las encuestas del Mejante. Pero particularmente, yo soy mercadólogo, y el caso de David Collado es un caso típico de una reacción colectiva de una población ante un candidato que le impactó. Comenzó con un jingle que enamoraba a la gente. Yo cada vez, mira, yo no soy muy dado a oír jingle, pero cada vez que yo lo oía me quedaba enamorado del jingle, porque es una de esas canciones que se te pega y tú quisieras hacer lo que dice la canción. Un mensaje positivo, un mensaje preciso, muy enfocado en los aspectos que la población estaba reclamando que requirieran atención, versus a todo lo que, al contrario que hizo su opositor. Por la gente que lo escucharon, yo nunca oí las entrevistas que hizo. David Collado ganó las elecciones en la última semana, Federico. En esa semana ganó David Collado las elecciones, porque obviamente concentraron todas las entrevistas entre creo que comenzó como el fin de semana y el día de las elecciones. Ahí concentraron las entrevistas de él y fueron entrevistas, por lo que me cuentan la gente que lo escucharon, muy positivas. Yo leí el viernes una entrevista que salió en los medios, y ese muchacho, las expresiones que hablaba de que él se negó a hacer campaña negativa, que él se negó al consejo de sus estrategas de que comenzara a sacar aspectos negativos de Roberto. Él dice que él se negó y que se negó rotundamente porque él se prometió que no iba a hacer una campaña, que iba a hacer una campaña positiva, una campaña donde él planteara las soluciones que él planteaba, pero nunca denostando a su opositor. Lo mismo escuché de Farideh Raful que está en programa de radio, aunque ella fue más política en su planteamiento, pero tampoco perdió su tiempo hablando de sus opositores. Ahora, David Collado es mercadólogo. David Collado sabe que en mercadeo y en publicidad, mientras tú menos hables de tu contrincante, menos favor le hace, porque eso también es algo que no entendieron los opositores. Se fue por la comenzaron a hablar mal del opositor, y cada vez que decían una palabra mal de Danilo Medina le estaban haciendo un favor, porque así es la ley mercadológica, la ley de la publicidad. Hay una norma en la publicidad que dice que hablen de ti aunque hablen mal. Porque en publicidad es que mencionen tu nombre y que mencionen tu nombre permanentemente. Y los políticos opositores o sus estrategas parece que se le olvidó ese axioma que David sí la entendió. De modo que eso es lo que ellos deberían ponerse a analizar. ¿Por qué ganaron esos muchachos? ¿O acaso es que la población queremos comenzar a impulsar personas jóvenes hacia las posiciones de responsabilidad, personas que nos presenten proyectos nuevos y que nos presenten también posibilidades de ver e ir desarrollando gente jóvenes para que vayamos cambiando esta estructura política que tenemos de personas que ya han agotado su vida útil, lo cual me da mucha pena con Luis Abinader, la persona a quien respeto mucho y que en este momento debería estar tomando, el primero que debió haber llamado el mismo día al presidente Danilo Medina para felicitarlo, como hacen todos los candidatos del mundo, fue Luis Abinader, y mostrar altura, mostrar comportamiento que lo catapultaran como un futuro estadista o como un futuro
hombre que la población lo podamos tener como una alternativa de poder. Pero todo esto que está haciendo es todo lo contrario de lo que debió hacer, por caer en el juego político y especialmente, en mi apreciación, en el juego de ese partido al que él pertenece, que esa ha sido su historia de siempre. Nunca han aceptado los resultados, nunca han estado de acuerdo, siempre han estado, como alguien decía, y creo que el mismo Peña Gómez decía que el PRD era el líder natural de la oposición porque eso era lo que sabían hacer. Entonces, fíjate lo que ha pasado con ese partido. Pero además, y voy a terminar con esto, señores, ¿qué es lo que estamos viendo? Un grupo de personas que tuvieron la oportunidad de ponerse de acuerdo antes, 6 meses antes, 3 meses antes, 4 meses, ponerse de acuerdo y hacer un frente común, haber escogido quien de ellos tuviera las mayores posibilidades y hacer un frente común que hubiese dado la oportunidad de que el pueblo diera una alternativa, de equilibrar mucho más la gobernabilidad de este país. No se pusieron de acuerdo porque todos querían ser presidente y todos creían que ellos debían ser, entonces no se pusieron de acuerdo. Ahora se están poniendo de acuerdo para crear una situación de incertidumbre en el país y ahora hacer un frente común cuando ya no pueden hacer nada y lo que debieron haber hecho antes. Como creo que Balaguer decía, sal a defender como hombre lo que no pudiste, Sara, deja de estar llorando y ponte a defender como hombre, no me acuerdo de la frase, pero como dice, haz la cosa como tengas que hacerla, haz lo que tengas que hacer, para que después no estés llorando porque no te dieron los resultados esperados. En conclusión, don Manuel, estas expresiones, estas posiciones que sistemáticamente llevan a cabo 6 de los candidatos presidenciales que participaron en las elecciones pasadas, encabezadas por el licenciado Luis Abinader, deben cesar y admitir que esos resultados tienen una autenticidad incontrastable. Mira, yo lo que creo es que ya debemos parar esto. Ellos tienen que medir las consecuencias de lo que están haciendo y no seguir con este intento incomprensible, porque nadie entiende, creo, qué es lo que ellos quieren. Ahora, y que sí, obviamente ellos tienen todo el derecho a hacerlo, la democracia es eso. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran y pagarán las consecuencias de las acciones porque el pueblo le exigirá cuenta en su debido momento por lo que están haciendo y ojalá que no siga habiendo las consecuencias de que se sigan perdiendo vidas humanas por situaciones generadas por esta actitud de ellos. Pero al mismo tiempo es su derecho. Y sí, obviamente es su derecho. Y lo vamos a apoyar todo, es que a través de los medios legales, lo que establece la ley, reclamen lo que tengan que reclamar. Si hay errores que se cometieron, y yo he estado escuchando gente que han hablado de lo que es la política electoral, que aparentemente es muy estricta, y dice, usted tiene derecho a reclamar. Y si en un caso particular se demuestra que hubo fraude o que hubo una situación irrelevante, se hagan de nuevo elecciones en ese municipio o en ese distrito particular o en esa provincia, si fuera el caso. Yo estoy de acuerdo con eso y es lo que estamos planteando todo, es lo que está planteando el CONEP, lo que están planteando todas las asociaciones empresariales. Acójanse a los mecanismos que establece las leyes vigentes. Y voy a culminar con esto. Que nos sirva esta experiencia, empezando por el partido de gobierno, para que se haga aquí de una vez por todas una ley de partido político que gobierne las acciones de los partidos políticos y que nos dé a la población los instrumentos para entonces hacerle pagar por sus desaciertos a través de nuestra voluntad como pueblo y también que se reforme la ley electoral para que se modernice y se creen mecanismos como existen en otros países, que gobierne con precisión todo lo que tiene que ver con el tiempo de las elecciones, con la actitud que tienen que tomar los partidos políticos, con todas las normativas que sean necesarias para que estas cosas no sucedan en el futuro. Don Manuel, lamentamos que el tiempo haya terminado en una conversación tan fructífera, puntual y enfática como esta. Luego del proceso electoral, la resaca postelectoral
del país. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Gracias, Federico. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el expresidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia de Santo Domingo, el licenciado Manuel Cabrera. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez aquí en Esferas de Poder.